Este es un tema muy delicado y probablemente este video no tenga las vistas suficientes. Pero creo que es necesario saber sobre esto y ver una opinión diferente a la convencional. David Hume nos plantea una opinión diferente con argumentos y será interesante escucharlos. Platícame tu opinión en los comentarios. Entre más opiniones podremos enriquecer esta plática y llegar un poquito más a la verdad. Tus creencias sobre este tema también merecen ser escuchadas. Que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. David Hume, el filósofo ilustrado que teorizó sobre el suicidio. El filósofo escocés defendió en el siglo XVIII que era lícito acabar con la propia vida si ésta no acarreaba más que sufrimiento. Para entender un poquito de su creencia sobre esta teoría del suicidio, creo que es vital importancia saber un poco de su historia y sus creencias como tal. David Hume, filósofo británico, es el último de los grandes representantes del empirismo inglés. El principio fundamental del empirismo según Hume: todos los materiales del pensar se derivan de nuestras sensaciones externas o internas. Solo la mezcla y composición de estas pertenecen al espíritu y a la voluntad. Nacido en el seno de una familia emparentada con aristócratas, aunque de modesta fortuna, David Hume estudió durante un tiempo leyes en la Universidad de Edimburgo por voluntad de su familia, pero su falta de interés determinó que abandonara la carrera y se viese obligado a buscar la manera de ganarse la vida. Se ha considerado a Hume como uno de los máximos representantes del llamado empirismo inglés. Su análisis crítico del conocimiento que ejerció sobre Kant, una decisiva y reconocida influencia, insistió en la importancia de investigar el origen de las ideas, que él entendía como copias o imágenes de la impresión, sensaciones, pasiones, emociones. Hume concibió el razonamiento como la actividad de descubrir relaciones entre ideas que podía ser de dos tipos: las existentes entre hechos, objetivos del razonamiento probable, fundado en la experiencia, y relaciones entre ideas, objetivo del razonamiento demostrativo, basado en el principio de no contradicción. Estimando imposible cualquier otra forma de razonamiento, lo que suponía rechazar como falsas las proposiciones de la metafísica o la teología, sometido a la crítica de toda clase de ideas y refutó en especial las de sustancia, existencia y relación casual. Respecto de esta última, sin negar la posibilidad de que existía una casualidad real, afirmó que era imposible conocerla. El origen de la idea de causa hay que buscarlo, por tanto, en el hábito psicológico de percibir determinadas sensaciones de forma simultánea o sucesiva, sin que dicha idea encierre ninguna necesidad lógica o racional. En pocas palabras, su idea se basa en lo que se puede sentir, ver y conocer, todo lo comprensible. Ya que vimos que es un empirista de corazón, vamos con su teoría. ¿Quién y en qué condiciones puede decidir cómo poner fin a su propia vida? El estigma sobre el suicidio, muy presente todavía en la actualidad, no es nuevo en Europa. Ya los antiguos griegos y romanos lo consideraban un acto contra la comunidad, aunque lo toleraban en algunas situaciones, sobre todo si se hacía para salvar el honor. La doctrina católica medieval redobló la censura contra el suicidio. Quitarse la vida a uno mismo era atentado contra Dios, la sociedad y el propio individuo. Y los suicidas eran condenados y excluidos de la iglesia, y no se les permitía ni siquiera que fueran enterrados en Camposanto. Tan solo la llegada del planteamiento filosófico ilustrado en el siglo XVIII comenzó a poner en duda esta visión del suicida como un asesino y un pecador. Voltaire, Rousseau y Diderot consideraban legítimo el suicidio y veían en él prueba de la libertad del individuo. Pero fue David Hume, 1711-1776, quien dedicó más tiempo a reflexionar sobre ello.
El filósofo escocés consideraba la condena al suicidio como una superstición y defendió el derecho a acabar con la propia vida si no merece seguir viviéndose. La doctrina de la Iglesia presentaba los padecimientos que debía soportar el hombre como designios de Dios que el individuo debía sufrir estoicamente, pues respondían a la voluntad divina, superior a la humana. Frente a ello, Hume sostenía que, a pesar de que un solo paso nos apartaría del yugo del dolor y la pena, las amenazas de la superstición nos mantenían encadenados a una existencia odiosa, y ella misma contribuye a hacernos miserables. Estas reflexiones están contenidas en el ensayo sobre el suicidio, escrito alrededor de 1755. Hume y su editor decidieron no publicarlo por miedo a la condena eclesiástica, aunque en los años siguientes se editó de manera anónima. No fue hasta 1783, 7 años después de la muerte del filósofo, que apareció con su firma. En el texto, él da por sentada la existencia de Dios, aunque no se puede considerar al filósofo como creyente, y da por buena la creencia de que todo lo que ocurre es acción del Todopoderoso, apelando a una de sus creencias que dice que no existe la casualidad. Por ende, todo tiene una razón y un porqué y todo está predestinado. La muerte como consecuencia divina. Partiendo del argumento de la omnipotencia divina, Hume afirma que es evidente de que Dios no actúa directamente, sino que la providencia divina se manifiesta a través de las leyes generales e inmutables de la naturaleza. Si estas leyes son fruto de la voluntad divina, el pensador escocés considera que, cuando caigo por mi propia espada, la muerte me acoge de manos de la deidad, igual que si me hubiera dado muerte un león, un precipicio o una fiebre. Si todo lo que ocurre en el universo está predestinado por la providencia, entonces ni mi muerte, por muy voluntaria que sea, sucede sin su consentimiento. Remacha. La doctrina católica sostiene que la vida es un don divino, dado al hombre y sujeto a la divina potestad que da la muerte y la vida, en palabras de Santo Tomás de Aquino. En cambio, Hume creía que si disponer de la vida fuera un derecho reservado a Dios, sería tan criminal actuar para la conservación de la vida como para su destrucción. Si me aparto de una piedra que va a caer sobre mi cabeza, perturbo el curso de la naturaleza e invado el terreno de Todopoderoso, al alargar mi vida más allá del periodo que por leyes generales de la materia y del movimiento Él ha asignado. En pocas palabras, alargar la vida esquivando la muerte es tanto un pecado como el acortarla. El absurdo de la voluntad divina. Hume defendía que era absurdo pensar que todo lo que pasaba en el mundo está sujeto a la voluntad divina. Guerras, desastres naturales, plagas, menos la decisión puntual de una persona de quitarse la vida, y que ese acto de libre albedrío altera el orden cósmico dispuesto por Dios. Es casi blasfemo imaginar que una criatura puede perturbar el orden del mundo o usurpar la tarea de la providencia divina. Respecto a otro de los argumentos tradicionales contra el suicida, que con su acto perjudica a la comunidad en la que se integra, el escocés sostenía que quien se suicida no hace daño a la comunidad, en todo caso, cesa de hacer bien. El filósofo plantea que si mi vida impide a alguien ser mucho más útil a la gente, entonces mi renuencia a la vida no solo es disculpable, sino que es digna de alabanza, puesto que muriendo hace un bien a la comunidad. El escocés concluía que tanto la prudencia como el valor nos obliga a deshacernos cuando antes de la existencia, cuando se convierte en una carga. Tomar una decisión sobre su propia existencia desde un punto de vista racional, considerando si es mejor para uno mismo y para la sociedad, seguir viviendo o dejar de existir, era sin duda
una idea revolucionaria en el siglo XVIII, un debate todavía vigente en el siglo XXI. Claramente esta teoría choca bastante con mis creencias. Es importante saber que el suicidio a veces es una opción única. También creo que respetar tu propia vida es muy importante. Como lo hablé en el video de la depresión, hay veces que no encuentras nada más allá del hoy, de este preciso momento. Una inquietud mental que no te deja vivir, ni a ti, ni a los que te rodean. Como también esta opción se elige por problemas físicos, irremediables y dolorosos. Todos tenemos problemas tanto físicos, mentales, financieros, amorosos, familiares, de estatus. Por cualquiera que sea la razón por la que decidas el suicidio, mi consejo sería buscar ayuda. Confronta este problema y analízalo objetivamente. En serio, objetivamente. Muy objetivamente. Si después de buscar ayuda y ver con claridad el problema, esta opción sigue viéndose como la única opción, solo queda decir mucha suerte.